servicio y poco estudio. Entonces, cada líder de servicio o de ministerio dirige como quiere y hay poco estudio. Entonces, por fuera se ve que no hay unión y se ve que no hay congregación, sino muchas actividades, pero poco entendimiento. Cada iglesia puede tener un error o una personalidad diferente y no fue lo que Jesús quiso decir. Entonces, habrá quienes sean menos humildes o más humildes y todos tenemos una carencia muy grande, pero Jesús dice, si se alinean en este carácter, estarán viviendo el cristianismo. Y es lo que vamos a ver, cómo nos entra, cómo lo apreciamos. Y voy a decir, qué hermoso que el sermón de Jesús, el sermón del Rey, empieza diciéndonos, esta es la felicidad. No empieza diciendo, aquí están mis reglas. Empieza diciendo, estos son los tips, estos son los consejos para que sean felices. Es un Rey amoroso que dice, bienvenidos, van a ser felices aquellos que tengan este carácter en mi reino, porque en mi reino así se es feliz. Es hermoso. Cuando Dios nos dice, estén siempre alegres, ¿recuerdan? Hay unas Biblias que dicen, por todo estad gozosos. Esto lo tenemos en 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, donde dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Entonces, nos dice que en todo estemos gozosos y que esa es la manera de estar gozosos. Y dice aquí, pareciera que es una utopía, pero los creyentes tenemos la manera de realizarlo. La respuesta es las bienaventuranzas. ¿Cómo voy a estar gozoso por todo? Se nos parece ridículo, utópico. Y dice Jesús, vean las bienaventuranzas y sí se puede. Con el Espíritu de Dios, obviamente. Si no, nos parece descabellado. El hombre va siempre en busca de la felicidad, pero es distraído por las ofertas del pecado, el cual lo lleva a un placer momentáneo, pero a un final de desdicha y sufrimiento. El Sermón del Monte dice de qué manera se encuentra una verdadera felicidad sólida y perdurable. Leyendo las bienaventuranzas encontramos una descripción de lo que ha de ser el cristiano. Y veamos cómo dice aquí en el texto, nuestro Señor no dice que va a describir cómo van a ser algunos seres extraordinarios en este mundo. Él describe a cada uno de los cristianos. Es decir, cuando dice aquellos que tienen sed de justicia, no es algunos. Dice el Señor, todos los cristianos deben tener sed de justicia. Y aquellos que son mansos, y tú dices, bueno, algunos pueden ser más mansos. Dice el Señor, todos deben ser mansos. Es decir, todas las características ahí citadas en las bienaventuranzas son para cada uno de nosotros. Sí, por allá lejos. Sí, está diciendo Hugo que tal vez a veces vemos que los que necesitan de esa redención o de ese perdón son los que evidentemente son más pecadores, los asesinos, los violadores, y los demás decimos, no necesitamos nosotros ese ajuste o ese rigor, ¿verdad? O ese reino de Dios en nuestras vidas. Bienvenido al placer, bienvenido a la ley en fulano y en sultano, pero a mí yo no estoy tan mal. Muy bien. Dice aquí, creo que me moví. Sí, dice, entonces, no debemos considerar que hay cristianos practicantes y cristianos pasivos. Cada cristiano debe vivir intensamente su vida en Cristo. ¿Cómo encontramos de cristianos, verdad? ¿Cómo encontramos de personas que por ahí comentamos en la calle? No, pues es que yo soy cristiano. Ah, yo también. Y dices, ay, ¿dónde te congregas? Bueno, no me congrego, ¿verdad? Tengo varios años que no me congrego, pero soy cristiano. Bueno, pues si estudias por ahí, te reúnes a estudiar la Biblia o... No, tengo mucho tiempo que no, pero sí soy cristiano. Y dice Jesús, no es cristiano. No es cristiano. El cristiano tiene pasión por la palabra de Dios. El cristiano busca encontrarse con otros para estudiar la palabra de Dios y se deleita y se enamora de la palabra de Dios. Entonces, no nos está dejando una opción de ser más o menos de una corriente y de vez en cuando atender algunos servicios. Dice el Señor, tienes pasión
¿verdad? Es lo que está diciendo. Si vives como dice en el Sermón del Monte, eres apasionado por Dios. Dice que no se distinga entre el compromiso cristiano de un líder de iglesia y un simple miembro congregante. Cada uno entregue su vida y dedique su trabajo a Dios viviendo a la manera de Cristo. Y a veces pasa, y a mí me pasó durante mucho tiempo, cuando yo venía a la iglesia y yo decía, y aquel es diácono, y aquel a veces da clases, y el Señor es el pastor, y el otro es el copastor, y ellos deben leer la Biblia toda la semana. Yo vengo aquí para que me la lean. Yo vengo aquí para que me expliquen de qué se trata y me alienten. Y de vez en cuando puedo leer la Biblia, si me gusta algún versículo. Pero ellos son los encargados de leer la Biblia, ellos tienen más devoción. Y yo vengo a recibir, me siento, recibo, y qué bonito. Pero ellos estudian, yo no. Es lo que pensamos. Y no es así. Y alguien puede decir, bueno, pero yo soy abogado. Yo tengo una fila de clientes, un archivo así enorme y estoy ocupado todo el día. ¿Cómo voy a tener devoción por Dios? El Señor dice que si todo lo haces dedicándoselo a Dios, estás viviendo en comunión con Dios. Y puedes llegar a tu casa en tus tiempos libres y puedes leer un poquito. Y más tarde, después o antes de la comida, leer otro poquito y dedicar tu vida a Dios. No es indispensable que cada día estés leyendo, pero lo que estoy diciendo es que siempre puedes tener una devoción a Dios, mismo si no eres líder de iglesia. Y puedes ponerme distintas profesiones. Y aquí hemos tenido muchos pescadores, muchas familias de pescadores. Pueden tener en su barco la Biblia. Y pueden leer de vez en cuando. Y pueden orar en todo momento. Y pueden en su momento de descanso darle gracias a Dios. Y lo pueden vivir día con día. La pasión de Dios la pueden dedicar. Entonces no es necesario ser un líder de iglesia para estar dedicado a Dios, ¿verdad? Todos los cristianos debemos estar dedicados a Dios a nuestra manera. Y recuerden que hay pasajes en la palabra de Dios donde se nos dice aquel que come, lo come dedicándoselo a Dios y le da gracias a Dios. El que se abstiene de ciertos alimentos lo hace con amor. Cada quien lo hace a su manera, pero lo hace dedicándole con amor y tiene pasión por Dios. A veces, les quiero comentar esto, a veces hemos leído alguna biografía de un cristiano que tuvo una labor importante. No sé a quién se les ocurra, pero podemos hablar, para empezar, de los grandes reformadores, de Martín Lutero, que fue a enfrentar al poder católico romano y fue a decirle, ustedes están diciendo mentiras. Yo estudié en el seminario, los conozco a ustedes, soy católico y ustedes están diciendo mentiras. Y les fue a poner 95 o 96, no recuerdo, protestas. Y les fue a decir, ustedes están mintiendo. Y lo querían quemar vivo y dijo, está la palabra de Dios diciendo una cosa y ustedes están haciendo otra. Ustedes están robando a todos los pueblos. Y después de que hizo un alboroto en los reinados que estaban bajo el dominio de Roma y que lo empezaron a apoyar porque dijeron, es cierto, la palabra de Dios dice una cosa y ellos están haciendo otra. Y ese hombre después, ¿qué hizo? Dijo, no quiero que nos den las misas en latín, quiero que las misas las den en cada idioma de cada país. Y él tradujo la Biblia al alemán, porque dijo, en mi país la debemos leer para que todos entiendan, no para que ustedes nos digan mentiras. Y él inició la gran reforma cristiana. Y cuando leemos la biografía decimos, ¡wow! ¡Qué hombre! Yo sí digo, ¡qué hombre! Martín Lutero tenía pasión. ¿Y por qué yo no tengo pasión? No me voy a ir aquí al santuario a hablarle a los padrecitos y decirles que están equivocados, pero voy a vivir con la misma pasión. Y tal vez haga otra cosa. Y tal vez vaya a predicar donde nadie ha ido y tal vez vaya a atender al que nadie ha atendido. Tal vez eso quiere Dios de mí. Pero a veces nos motiva un cristiano que sobresalió y decimos, ¡qué bien lo hizo! ¿Qué pasión tenía él? Yo no. Yo soy un simple receptor. Yo nada más leo las biografías y puedo decir, Agustín, Pedro, Pablo, Juan, wow, Lutero, Calvino, y puedo leer muchas biografías y decir, sí tenían pasión, sí creían en Dios. Muy bien, yo también creo, pero lo mío es más pasivo. Lo mío es nada más recibir. Lo aplico más o menos a mi familia y
Y no estoy dedicado a ser un mártir, ni tampoco a vivir con esa pasión, porque lo mío es otra cosa. Dice el Señor, en mi reino se vive con pasión. En mi reino se entrega la vida a Dios. Y es un estatus muy alto. Yo te los dije la semana pasada, el Sermón del Monte es muy difícil de digerirlo y de aceptarlo en nuestras vidas. Entonces, pues sí, sigamos leyendo biografías de grandes cristianos, grandes hijos de Dios. No nos bastan con los que están en la Biblia, hay muchísimos otros ejemplos, pero nosotros podemos vivir con pasión y mostrar esa pasión, que es en realidad lo que quiere el Señor. Ahora, dice aquí, el carácter cristiano debe de contener... Perdónenme, me brinco a cada vez, es que estoy muy emocionado, entonces... en el número 2 dice, no es que algunos cristianos han de manifestar una característica y otros manifestar otra, es decir, unos pueden ser mansos, ¿verdad? Y otros pueden ser generosos, y otros buscan la paz, y otros buscan la justicia. Entonces puedes decir, yo soy de los mansos, no hago nada. O puedes decir, yo busco la justicia y yo peleo porque las cosas se hagan bien, pero no soy manso. O puedes decir, yo soy de aquellos que lloran y que sufren y algún día seré consolado, pero no me pidan todo lo demás, porque yo soy de los que sufren y aquí dice que nos irá bien y el Señor nos va a escuchar y vamos a ser atendidos. Yo soy de esos, yo no soy de los otros. Yo en esa lista de las bienaventuranzas yo nada más soy una cosa. Y dice el Señor, no. Y fíjense que Dios pone en nuestra vida las cargas que Él quiere, ¿verdad? Ya lo sabemos. Pues ahí nos tiene que salir todas esas características. Y tal vez tienes una tormenta en tu casa, no como estas lluvias, pero una tormenta en tu vida, tormenta de emociones, de dificultades, de necesidades. Y dices, no, Señor, yo soy capaz de otras cosas, de esto no soy capaz. Yo me gustaría que me quitaras esto, porque este sufrimiento no es para mí, como que te equivocaste. Y yo mis cualidades son en otra cosa. Pero el Señor nos está poniendo a prueba en cada circunstancia que Él quiere. Entonces a veces no es tan necesario buscar cómo hacer, sino afrontar nuestras situaciones. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero creo que por ahí va. Cuando dice pobres en espíritu, humildes, compasivos, de corazón limpio, perseguidos, nos está hablando a todos. Definitivamente nos está hablando a todos y todos le veremos, estaremos en su reino, seremos tranquilizados, seremos abrigados. Esas son las promesas del Señor, son muy altas las promesas. Puse para ustedes aquí en el texto, dice, el modelo perfecto de un cristiano es manifestar todas estas características plenamente. Sabemos que en esta vida nunca llegaremos a tal estado, pero es nuestra intención vivir en esa tendencia de perfeccionamiento. Es decir, si yo antes era menos manso, cada día debo intentar ser un poquito más manso. Si yo antes era menos justo, menos piadoso, menos humilde, pues cada día debo hacerlo. No es que a mí no me toca, sino que debemos de pasar por ahí. Es casi como un filtro, como esos exámenes de admisión en las escuelas tan difíciles. Y hay estudiantes que hacen la prueba una vez y no la pasan. Pero dicen, bueno, en 6 meses va a haber otra prueba y vuelven a estudiar. Y dicen, bueno, es que ya tuve de 50 que tenía buenas, ahora tengo 60. Y vuelven a hacer el examen a otros 6 meses y dicen, yo quiero estar en esa universidad. Y resulta que ya tienen 65 buenas. Bueno, pues me falta aplicarme mucho más. Me voy a esperar tal vez 6 meses más. Y hacen el examen y ya tienen 80. No lo pasaron, pero ya tienen 80. Y dicen, ya sé, ese es un reto más grande, pero lo voy a pasar. Y así quiere Dios que hagamos. Y hay pocos estudiantes que insisten, Hay pocos estudiantes que en realidad van hasta que lo logran, pero en las grandes universidades hay que hacer así. Aquí en México no acostumbramos mucho eso, se paga o algo, tienes una palanca y pasas, ¿verdad? Pero las buenas universidades, las universidades respetables, exigen que el que va a entrar tenga un coeficiente y un desempeño muy alto. Y es lo que nos exige el Señor. Nos está preparando para el reino. Ya aquí es el terreno de entrenamiento. Pero aún aquí tenemos gozo y aún aquí tenemos muchas de sus bendiciones. Y nos está diciendo, cada día ustedes van a perfeccionarse porque los quiero perfectos allá en mi reino. Y eso es hermoso. Y eso es hermoso por bien de todos, porque si algunos trabajan por perfección y otros no,
el reino de